Pero la parte difícil es cómo pasamos los deberes a la clase. Esa es la parte un poco más complicada. Y para entender o saber hacer de forma correcta esta segunda fase, la complicada, tenemos que tener en cuenta dos conceptos que no se suelen asociar al free teaching. Muchas personas no lo tienen en cuenta y lo que pueden estar haciendo es un modelo de aplicación erróneo o por lo menos un modelo que no sea tan eficaz como en principio nos podría parecer. Son dos aspectos cruciales: gestión de conocimiento y e-learning. Vamos a ver la gestión de conocimiento. Para ello hay un esquema que es de Nonaka y Takeuchi, que nos explican un poco cómo interacciona el conocimiento, qué fases tiene el conocimiento para transformarse de tácito a explícito. Conocimiento tácito es el que tenemos nosotros en nuestras cabecitas, es decir, la experiencia, lo que sabemos, cualquier cosa que tengamos ahora mismo almacenado en nuestro cerebro, eso se llama conocimiento tácito. Y conocimiento explícito es todo el conocimiento que está en un formato que se puede transmitir independientemente de las personas. Pues, por ejemplo, un artículo, por ejemplo, esta presentación, eso es conocimiento explícito. Entonces, Nonaka lo que nos explica en el ámbito de la empresa es cómo se transforma ese conocimiento de tácito a explícito o entre ellos mismos. Una de las fases que nos dice de conocimiento se llama socialización, que no es más que transformar conocimiento tácito en tácito. La socialización ocurre, por ejemplo, cuando podemos estar 3 o 4 personas, o el número de personas que sean, más de una evidentemente, hablando sobre un tema. Cuando intercambiamos información, cuando discutimos, cuando estamos aportando una serie de información adicional, ejemplos, etcétera, pues todo eso lo que está haciendo es que el conocimiento tácito de todas las personas que intervienen en ese debate o en esa conversación se enriquece, aumenta, mejora. Por lo tanto, esa fase se llama socialización y es una fase que ocurre en lo que es la gestión de conocimiento, es habitual. Otra fase es lo que se llama exteriorización, es decir, el proceso por el cual una persona transforma parte de su conocimiento tácito en un conocimiento explícito. A la hora de hacer esta diapositiva, yo hice un proceso de exteriorización, transformé una idea en un esquema y ese esquema es fácil transmitirlo. Por lo tanto, ese proceso de transformar un conocimiento tácito a explícito se llama exteriorización. Otro paso concreto que se llama interiorización es al contrario, cuando a través de un conocimiento explícito me mejora el tácito. Supongo, espero y deseo que cuando ustedes estén viendo este vídeo, su conocimiento tácito mejore. Están viendo un conocimiento explícito que es este vídeo y esperemos que a través de esta interacción pues mejore su conocimiento tácito, se produzca un incremento o una relación nueva en ese conocimiento. Esa fase se llama interiorización. Y después hay una fase que se llama combinación, que es cómo a partir de diverso conocimiento explícito, combinarlo, reagrupándolo, podemos producir nuevo conocimiento. Por ejemplo, cuando se hace un artículo de investigación, normalmente hay un estado del arte donde tienes que reflejar pues, diferentes artículos o diferentes trabajos para demostrar que conoces un poco lo que ya se ha dicho o el conocimiento que ya se ha explicitado sobre un tema concreto. Bueno, estas son las fases. Vamos a ver estas fases cómo se traducen en un proceso habitual docente. En un aula, ¿qué fases tenemos? Tenemos por un lado la socialización. Ahora mismo, si yo esta clase la estuviera dando a unos alumnos, estaría tratando de producir una socialización, una interacción de conocimiento tácito entre las personas. Y mi objetivo es aumentar el conocimiento tácito del alumnado que, en este caso, me está escuchando o está siguiendo un poco las explicaciones. A eso se le llama socialización, tácito a tácito. También suele ocurrir que muchas personas lo que hacen es exteriorizar, es decir, tomar apuntes. Están en un proceso rapidísimo, transformando el conocimiento tácito que está adquiriendo con lo que el profesorado le está contando y lo está tratando de explicitar en unos apuntes. Estas dos fases son las que habitualmente se dan cuando en un aula se está dando una lección magistral, una clase de teoría o una clase incluso de problemas, pues que siempre y cuando siga este flujo. Muchas veces lo que habla de la socialización es el flujo, independientemente de que la clase, el profesorado la está dando de teoría o de problemas. Si este es el flujo, es decir, si los alumnos en este caso están pasivos o tomando apuntes, estamos hablando de esta fase de socialización. Pero además es que estas fases son débiles. Una fase de socialización mejora si todos intervienen. En una conversación que hablan dos personas se produce un incremento tácito mayor que si habla una sola persona. Por eso decimos que sí, que se produce socialización, pero es débil.
porque los alumnos normalmente son receptores de esa información. Y no digamos nada de la persona que está tratando de exteriorizar. Si a todos nos cuesta hacer unos buenos apuntes, una presentación, transmitir un concepto, escribir un tweet, aunque sea, si eso nos está costando, imagínense una persona que es que está en tiempo real escuchando y exteriorizando. Pues evidentemente el resultado de esa exteriorización pues probablemente no se esté dando en las mejores condiciones posibles y por eso se dice que son débiles. Y eso es lo que ocurre habitualmente en un aula cuando estamos hablando de una clase teórica o por lo menos de una clase que tenga ese flujo. Vamos a ver qué pasa en casa cuando hacemos unos deberes. Cuando hacemos unos deberes en casa se está produciendo una interiorización. La persona está leyendo de una serie de documentos, de libros, de apuntes, de recursos, de internet, se está produciendo una fase de interiorización y además es fuerte porque esa fase de interiorización la está haciendo para tratar de exteriorizar ese documento y esa exteriorización pues también se está produciendo y también se está produciendo esa combinación, normalmente mira de unos apuntes, mira de un libro, mira de un cuaderno y pues suele tener varias fuentes, por lo tanto como veis en casa se está haciendo esa exteriorización y además si está con la familia o está con otras personas, otros compañeros, se está haciendo una socialización alta. Por lo tanto, en casa, cuando estamos haciendo unos deberes normales, se está produciendo una serie de etapas de gestión de conocimiento con mucho más valor, que está incrementando muchísimo más el conocimiento que en el aula. Por lo tanto, el Flip Teaching lo que dicen, hombre, si el profesorado es el profesional, es el que sabe, es el experto en formación, en contenidos, pues vamos a tratar de producir cuando estemos juntos la mayor parte de esas fases de gestión de conocimiento. Y por lo tanto lo que se trata de decir en Flip Teaching es decir, bueno, cuando tengamos este flujo vamos a llevarlo fuera, dicho de otra forma, daría igual ahora mismo que ustedes estuvieran escuchándome en un auditorio que escuchándome tranquilamente, por ejemplo, en el sofá de su casa. El flujo es el mismo. Evidentemente hay otras cosas diferentes en presencial y online, pero el flujo es el mismo. Bueno, pues esto realmente es lo que tenemos que saber para empezar a trabajar en Flip Teaching, para empezar a entender Flip Teaching, sobre todo la idea de socialización y el resto de las fases. Y B-Learning. ¿Cómo hacemos habitualmente una clase? B-Learning es una clase que es mixta, es decir, que tiene actividades online y actividades presenciales, pero vamos a tratar de entender el concepto de B-Learning porque también muchas veces no lo asociamos bien. En una clase normal, habitual, presencial, normalmente lo que hacemos es un diseño formativo pensando en que las clases las vamos a dar presenciales. Y en ese diseño formativo pues están las actividades de aula, laboratorio, talleres, prácticas y bueno, cualquier proceso de los que habitualmente desarrollamos en nuestras aulas. Es muy habitual y cada vez más que en clase presencial se utilizan sistemas e-learning, sistemas online. Pero su objetivo no suele ser que hagan actividades online, sino que nos suele hacer de fotocopiadora, es decir, es el sitio donde dejamos nuestros apuntes o nuestros recursos para que los alumnos los descarguen, es el sitio que utilizamos pues, para dar un aviso, oye, es que mañana llego tarde porque se me ha pinchado la rueda del coche, pues pongo un aviso para decir que es que voy a llegar un poco más tarde. Hay un tablón de anuncio donde las noticias más relevantes se van dejando en este sistema y también se suele utilizar mucho para hacer la tutoría a través del correo electrónico o los foros. Y además se suelen mandar trabajos para casa. Este es el esquema habitual de un diseño en un sistema de formación presencial, que usamos los mismos sistemas que B-Learning, pero como verán no tienen nada que ver. En un sistema B-Learning la principal diferencia, el esquema es el mismo, pero la principal diferencia es que el diseño formativo se realiza teniendo en cuenta actividades presenciales y actividades a distancia. Sé que esto puede ser difícil de entender o tan sencillo que no se entiende la verdadera esencia del B-Learning. Pues sí, pues es a distancia y a presenciales. Pero voy a tratar de explicarlo con un ejemplo político. En España, en el inicio de la democracia, se presentaron una serie de partidos que estaban agrupados en tres niveles, lo que era la izquierda, el centro y la derecha. Los miembros de los partidos de izquierda tenían unos ideales, unas actividades y una forma de entender la política distinta a los miembros de los partidos de derecha, que también eran personas que tenían otra forma de ver la política, unos ideales, unos procedimientos distintos. Pero después estaba el partido de centro, y en España el partido de centro se anunciaba
como lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Es decir, el partido de centro no era, tengo 10 diputados de izquierda y 10 diputados de derecha, y por eso soy de centro. No, no. Tengo un número de diputados que no son ni derecha ni izquierda, son de centro. Según este partido decía, nuestras personas tienen lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. B-Learning es lo mismo. No es 10 actividades online a distancia y 10 actividades presenciales. No, son unas actividades distintas de B-Learning que tienen lo mejor de la enseñanza a distancia y lo mejor de la enseñanza presencial. B-Learning tenemos que entenderlo, tenemos que entender este concepto para poder hacer flip teaching con cierta eficacia. Esta parte, que decía lo más difícil, es evidentemente diseñar este tipo de actividades. La actividad online va a afectar a la presencial y la presencial no online. Estos son lo que llamamos modelos, que es lo que veremos en posteriores presentaciones. ¿Qué modelos podemos trabajar en flip teaching?